Ahora entiendo por qué lloré con Toy Story 3. Y no fue solo por la historia, fue por lo que me hizo dar cuenta de mi propia vida, de lo que fuimos, de lo que dejamos, de lo que ya no vuelve. De eso vamos a hablar. Vi Toy Story 3 hace más de 10 años, pero cada vez que la vuelvo a ver, algo en mí se remueve. Una mezcla rara, felicidad, nostalgia, tristeza y un vacío chiquito. Porque Toy Story no solo es una película para los que crecimos con ella, es un espejo brutal de cómo crecimos nosotros, de cómo cambiamos, de cómo dejamos atrás cosas que amamos. Andy ya no es un nene. Y nosotros tampoco. Hace rato que ya no juega con sus juguetes, como vos y como yo, que dejamos de jugar con los nuestros, como los dejamos en la infancia, como dejamos lugares, personas, momentos que nunca pensamos que iban a tener un final. Los juguetes siguen ahí, como si fueran reliquias encerradas de un tiempo que ya no vuelve. Un pedazo de la infancia guardado en una caja, lleno de polvo, pero lleno de significado. Y acá es donde esta historia empieza a doler. Porque no se trata solo de Andy, se trata de ellos, de Woody, de Buzz, de Jessie, de esos amigos incondicionales que nos acompañaron a nosotros mientras crecíamos. Y ahora quedan ahí, esperando algo que quizás nunca pase. Andy se muda a la universidad, su cuarto se vacía, su mamá hace la limpieza, los juguetes son solo cosas para guardar o para regalar. Pero para ellos, y para nosotros también en el fondo, son recuerdos vivos. Son las voces de una época donde todo era mucho más simple, ¿no? Más puro, más inocente. Es como la amistad cuando sos chico. Hacías amigos en la vereda, en la plaza, en la escuela, en segundos. Todo era mucho más fácil. No necesitabas más que compartir un juego para sentir que tenías un hermano. Después viene la secundaria, los grupos se achican y cuando terminas la escuela te das cuenta que de esos 10 amigos te quedaron 2, a veces 1 y a veces hasta ninguno. Y lo mismo pasa con tus sueños, con tus pasiones, con los lugares donde solías ser feliz. Y ahí entendés por qué Woody y los demás sienten ese vacío. Porque aunque siguen vivos, ya no tienen un niño que los necesite. Como muchas veces nos sentimos nosotros cuando el tiempo avanza. Seguimos estando, pero en ocasiones ya nadie nos espera en ese lugar donde antes éramos importantes. Esperar el ático o esperar en el ático es como postergar la tristeza. Es seguir colgado de la esperanza de que algo vuelva a ser como antes. Pero en el fondo, todos sabemos que el tiempo no vuelve para atrás. Y de repente el incidente, la mamá de Andy los pone en una bolsa. Ellos creen que Andy decidió tirarlos. La peor traición, sentir que alguien a quien amabas ya no te necesita. Y ahí deciden subirse a la caja de donación. Prefieren la chance de ser útiles de nuevo antes que esperar encerrados en un pasado que ya no existe. ¿Qué haces vos cuando te das cuenta que lo próximo que esperabas ya no va a pasar? ¿Luchás por recuperar lo que fuiste o empezás a soltar para descubrir lo que viene ahora? Pero ojo, eso no fue lo que me hizo llorar. Lo que realmente me quebró es algo que recién ahora, siendo grande, entendí. Y que quizás vos también te pasó. Porque no lloramos solamente por los juguetes, lloramos por nosotros. Todo parece mejorar. Woody y sus amigos terminan por accidente en un lugar nuevo. La guardería Sunnyside. Un paraíso, o eso parece. Juguetes, colores, niños por todos lados. Todos se ilusionan. Cara de Papa, Rex, incluso vos. Después de tanto encierro, piensa que por fin podrán volver a hacer lo que aman, que es jugar. Todos están felices, menos Woody. Porque Woody no se deja llevar por lo que parece. Está atravesado por algo que es mucho más fuerte, que es la lealtad. Él sabe que estar ahí fue un error. Sabe que Andy jamás los habría abandonado.
Y aunque nadie lo crea, aunque todos lo duden, él lo siente en lo profundo. Andy todavía los ama. Y eso basta para que Woody lo dé todo por volver. ¿No te pasa que a veces, sabes algo, aunque nadie te lo confirme, que hay vínculos que parecen dormidos, pero siguen vivos? Y aunque todos te digan, ya está, ya fue, vos sabés que todavía no fue nada. Por eso Woody escapa. Y en esa aventura llega a una casa nueva. Una niña que se llama Bonnie. Chiquita, creativa, llena de historias, de imaginación, de ternura. Y de repente Woody vuelve a sentirse vivo. Porque donde hay infancia, hay magia. Y donde hay magia, todo vuelve a tener un cierto sentido. Conoce nuevos amigos, Dolly, Trixie, Señor Espinas. Y por un momento se deja llevar por la ilusión. Esa que te hace sentir que todo puede volver a ser como antes. ¿Tenés un recuerdo que te saque una sonrisa aunque estés mal? ¿Viste? Cuando te acordás de esas cosas que vos decís, wow, aunque esté triste me hace sacar una sonrisa. Ese momento que parece cuando necesitas refugiarte del presente. Una merienda, qué sé yo, una plaza, un abrazo. Un lugar donde el mundo todavía no te había lastimado. A veces la clave no está en volver al pasado. Está en recordar cómo era tu corazón cuando eras chico. Porque ser adulto no significa volverte todo duro, toda una persona rígida, sin poder divertirse. Significa seguir siendo niño, pero claro, con más conciencia. Pero claro, no todo es tan lindo como parecía. Mientras Woody está en ese breve paraíso, sus amigos están viviendo una pesadilla. Sunnyside no es una guardería, es una prisión dirigida por un oso adorable por fuera, pero cruel por dentro. Todos conocemos a Lotso. Lotso que representa a tantas personas que conociste, ¿no? Tiernas por fuera, pero muy rencorosas por dentro. Los juguetes nuevos son maltratados, no por los niños, sino por el sistema, porque en Sunnyside los nuevos van a la sala de los más chiquitos. Y los más chiquitos no juegan. Vos sabés cómo son los nenes chiquitos, ¿no? Golpean, muerden, rompen. Y así lo que parecería un nuevo comienzo se termina volviendo una tortura. Entonces aparece la historia real de Lotso. Lotso también fue amado. También fue especial. Hasta que un día lo olvidaron, lo reemplazaron. Y él no pudo soportarlo. Ahí entendés algo clave. El problema no fue el abandono, fue no saber sanar. Fue dejar que la herida lo definiera. ¿Te pasó alguna vez ser desplazado? Que alguien te reemplace, quedar fuera de un grupo. O peor, que alguien en quien confiabas te traicione. Yo creo que todos de alguna forma u otra vivimos algo así. Yo me acuerdo de momentos así, donde el rechazo me pegó en lo más profundo y aunque no lo decía, a veces incluso se me notaba. Y tal vez por eso algunos empiezan a encerrarse, a desconfiar y sin querer también empiezan a herir a otros. Y eso es lo que le pasó a Lotso. Eligió no sanar, eligió no confiar más. Y lo peor, convirtió su herida en un arma y empezó a usarla contra todos. ¿Cuántas veces hicimos eso sin darnos cuenta, no? Heriste a personas que no tenían nada de la culpa por algo que te hicieron otros. A veces los justos terminan pagando por los pecadores porque la herida no tratada se convierte en cadena. Y esa cadena no se rompe solo. Alguien tiene que decidir hacerlo. Y ahí es donde esta película se vuelve brillante. No solo para chicos, es para todos los que alguna vez fuimos heridos. Para todos los que alguna vez se sintieron reemplazables. Para los que cargan con una historia que todavía duele, pero ya no saben cómo dejar de cargarla. Yo fui al cine siendo adolescente, casi joven, estaba terminando el colegio, mi vida estaba cambiando y yo no sabía bien cómo manejarlo en ese momento. Pero no fue hasta el final que todo eso me explotó por dentro. Y ahora que lo pienso, ya te voy a contar cuál fue ese momento exacto, porque ahí entendí por qué lloré. Y la historia sigue, porque así es la vida, ¿no? Cuando pensás que ya pasaste lo peor,
siempre puede venir un golpe más. Los juguetes ya se arrepienten de no haberle hecho caso a Woody, haber elegido la ilusión en vez de la verdad. Como tantas veces en la vida donde tomamos decisiones con esperanza y terminamos en lugares que nunca imaginamos. Y entonces llega ese momento donde todo es queja, frustración, enojo. Porque una mala decisión puede ser una trampa difícil de desarmar. Y salir de ahí no siempre depende solo de vos. Pero aparece Woody, ¿eh? Siempre Woody. El amigo fiel que vuelve, que no se olvida, que no juzga. El que ama incluso cuando nadie lo escuchó. Y ahí arranca el plan de escape. Salir de Sunnyside es como escaparse de una cárcel de alta seguridad. Cada uno aporta lo que tiene, sus dones, su valentía, su ingenio. Porque cuando hay unidad, las cosas cambian. Y cuando tenés un propósito claro, hasta lo imposible se vuelve más fácil. Pero como todo buen final, las cosas se complican y bastante. Terminan en el camión de basura y no es cualquier lugar. Para un juguete la basura es el olvido total, el exilio eterno, la muerte emocional, el fin de su razón de ser. Y si eso no fuera suficiente, llegan al horno, sí, el incinerador, el fuego, la destrucción. Y lo único que puede salvarlos es un botón. Y ahí está el Otso, con el poder en la mano, con la posibilidad de la redención. Una última oportunidad de volver a ser bueno, de cortar su propia cadena de rencor. Por un segundo lo mirás y pensás, hey, va a ser bueno, va a ser lo correcto. Porque todavía, qué sé yo, queda algo, queda una chispa, una duda, una esperanza. Pero no lo hace. La amargura, el Lotso termina siendo mucho más fuerte. El dolor no sanado gana otra vez. Y ahí entendés que el problema no es sufrir. El problema es quedarse viviendo en ese sufrimiento. Hacer del dolor tu identidad. Convertirte en lo que te lastimó. Y arrastrar a otros con vos. ¿No te pasó alguna vez? Estar tan roto por dentro que no podías alegrarte ni por el bien de otros. ¿No te pasó de que no podías apretar ese botón porque ya no sabías cómo? Y ahí viene una de las escenas más devastadoras. Todos juntos en la cinta, camino al final. No hay salida, no hay escape. Y entonces se toman de la mano, uno a uno. No hablan, solo se miran. Se aceptan y se abrazan en ese último instante. Y es imposible no quebrarse porque ese momento no es sobre la muerte. Es sobre la amistad. Sobre quién estuvo con vos en los peores momentos, sobre los que no se bajaron cuando todo se prendía a fuego. ¿Te acordás que al principio hablamos de los amigos de verdad? Los que se quedaron, los que no necesitaban juegos ni excusas, solamente estar. Esos son los que te salvan. Y por si fuera poco, se salvan. Porque la historia no podía terminar así, ¿no? Obviamente no para ellos. Se escapan y sobreviven. Vuelven a casa. Pero hay algo más importante que eso, que es Andy. Andy está listo para soltar. No porque dejó de amar, sino porque entendió que esa etapa ya terminó. Y como todos nosotros, tiene que empezar otra. Una donde lógicamente ya no hay juguetes. Pero hay nuevas historias por vivir. Y entonces el acto que te parte al medio. Andy decide donar sus juguetes. Uno por uno. Hasta que llega a Woody. Su favorito, esa mirada. Él nunca pensó en soltarlo, pero termina entregándolo. Con amor, con gratitud, con una sonrisa quebrada. Y vos que creciste con Andy, te ves en él. Porque también dejaste cosas atrás. Porque también tuviste que soltar. Y porque también sentiste que lo que venía ya no tenía la misma magia. Yo vi la primera película de Toy Story siendo apenas un nene. No lo elegí, me la pusieron mis papás. Pero la tercera la fui a ver yo, la elegí yo. Porque algo me ataba, porque en el fondo quería ver cómo terminaba esa parte de mi vida. Y ahora lo entiendo. No lloré por los juguetes. No lloré por el horno. Lloré porque sentí que Andy era yo. Que estaba dejando atrás una parte de mí. Una que no sabía cómo despedir. Y ahí entendí que el secreto no está
en evitar que las cosas terminen. Está en el no perder la esencia, en llevar con vos lo que te hizo bien, lo que te hizo reír, lo que te sostuvo. Porque si no perdés eso, lo que viene también puede ser maravilloso. Toy Story 3 no es una película de despedida. Es una película de transición. De cómo se pasa de un mundo a otro sin romperte en el proceso. De cómo crecer sin olvidar quién fuiste. Y ahora lo entiendo bien. No era por los juguetes. No era por Woody, no era por vos. Ni por Jessie. Era por lo que representaban. Por lo que tuvimos y por lo que tuvimos que dejar. Andy ya se había deshecho de muchos juguetes. Algunos con resignación, otros casi sin pensarlos. Pero con ellos hizo algo distinto. No solo los entregó, los presentó, les dio identidad, les contó su historia, como si en ese acto estuviera entregando una parte de su alma. Y ahí lo vi claro. Eso es crecer. Es cuidar lo que fuiste, aun cuando sabes que ya no vas a volver a ir a ese lugar. Es honrar lo que te hizo feliz. Es entregar con amor para que otros también lo vivan. Llevar a Woody y sus amigos, a Bonnie, fue un acto de generosidad, pero también de madurez. Porque Andy no los tiró, los confió. Porque entendió que había cosas que ya no podía sostener, pero que sí podía regalar. Y eso me pegó. Porque cuando dejas atrás la niñez, no sabes lo que estás dejando hasta que lo mirás desde lejos. Y entonces te cae la ficha. Con tan poco, éramos inmensamente felices. Esa felicidad tan simple, tan pura, esa es la que te da fuerza para lo que viene. Porque crecer te exige estudiar, trabajar, pagar las cuentas, tomar decisiones, perder cosas, perder gente. Pero si no perdés esa chispa, si no perdés ese rincón donde todo era un juego, podés seguir, podés volver, podés sonreír incluso en los peores días. A veces la salida no está en tener todo resuelto. Está en volver a mirar el mundo como un nene, con asombro, con ganas, con fe. Porque pensar y sentir como un niño puede rescatarte del lugar más oscuro. Y por eso lloré con Toy Story 3. No por la historia, sino por lo que me recordó de la mía.